En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentren. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia. Seguimos estudiando el libro de Marcos. Ahora empezamos el nuevo capítulo 11. Y vamos a estudiar del 1 al 14, a ver qué Dios nos quiere enseñar. Pero pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien guíe y dirige y lleve a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo, llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y también lo ofrecemos por la necesidad del mundo entero y por todo este grupo, Señor mío, para que no permitas que el diablo les quite el sueño o la ilusión de acercarse cada día más a ti. El diablo está suelto, Señor. De allá afuera hay tanta gente que se está perdiendo en la drogadicción, en el alcoholismo, y como vimos en el programa pasado, están como el ciego Bartimeo, Señor. Y después de que vuelven a caer, se acercan a Dios y vuelven a caer en lo mismo, se vuelven a acercar a ti, a pedirte compasión. Fortalécelos en la fe, concédeles el don de la fe para que se conviertan y se acerquen completamente a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Marcos capítulo 11, versículo de 1 al 14, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a los 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí viene el bendito reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir dos versículos, ¿no? Versículo por versículo, para poder entender a qué Dios nos quiere enseñar. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, nos dirige y que lleve a buen término la obra que el Señor nos ha encomendado. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a los 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente.
Apenas entren encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en su camino a Jerusalén, llega a las orillas de dos pueblos, Betzagé, que significa la casa de higos verdes, y Besaida, que significa la casa de Dios. ¿Por qué es importante estos dos caminos? Porque la casa de los higos verdes pues representaría a lo que es el pueblo judío. Un higo verde, ¿qué quiere decir? Yo tengo a mi hijo, el mayor, y cuando mi otro hijo menor comete errores, el hijo mayor dice, no hombre, papá, este está bien verde todavía. ¿Qué quiere decir? Está muy tarugo, no, todavía le falta madurar, Entonces la casa de los higos verdes representa eso, una iglesia que nunca maduró, que se quedaron en sus sueños y en sus ilusiones y siguiendo a seres humanos y no siguiendo a Dios. Por el otro lado está la casa de Dios, Besaida. En la casa de Besaida a Jesús le gustaba estar mucho ahí. ¿Quién vivía en Besaida? Vivía María, vivía Lázaro, Marta. Estos tres personajes vivían en las casas de Besaida. ¿Qué significa? ¿Qué Dios nos quiere enseñar? Que en esa casa está un Lázaro que estaba muerto, espiritualmente hablando, estaba muerto. Estaba una María que era una mujer prostituta, y estaba Marta, una mujer agobiada por todas las necesidades y las cosas de la casa. Todo esto le agobiaba y les impedía acercarse a Dios. Dios, en su infinita misericordia, le gustaba estar ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ahí había un burrito amarrado. Lo que me llama la atención, dice, Dios estaba aquí, dice, vayan allá enfrente y desaten aquel burro. Yo no sé a quién le diría, pero así lo dijo. Desaten aquel burro. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios había gente que apesta muerto. Hay mucha gente que va a la iglesia, a la misa, y están como muertos, espiritualmente hablando. No participan en ningún ministerio, no se confiesan, no se casan por la iglesia, no comen en la Eucaristía. Están muertos, están atados. Hay gente que, como María, prostituta. La prostitución significa el poner las cosas en el mundo y no ponerlas en Dios. Dios es tu marido, Jesús es tu marido, pero en vez de acercarte a Jesús para que solucione tus problemas, te das de golpes tú sola, buscas en la gente, buscas en el mundo. Eres una prostituta, porque te debes someter a Dios, pero te sometes mejor a tus propias fuerzas. O a lo mejor estás como María. Dentro de la iglesia hay muchas Marías que por tantas cosas que tienen o tantos quehaceres que tienen en su hogar, les impide venir a las clases, les impide acercarse a Dios, les impide oír la palabra de Dios. ¿Cuál de estos tres? A lo mejor eres tú, el que te está atando. El diablo los quiere tener así atados. Por eso Dios mandó a desatar. ¿Y a quién mandó? A dos de sus discípulos, nuevamente sacerdotes de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Cómo los va a desatar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo los desata? Ahí donde te quedaste, hija, habla, Señor. Dios me escucha. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen eso? Contesten, el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que le había dicho Jesús
y se lo permitieron. Palabra de Dios. Por ti, Señor Jesús. Hay gente, hay espíritus que lo van a querer tener atado. Dios ya lo desató a usted, lo sacó de la droga, lo sacó del alcohol, lo sacó de sus problemas familiares, lo sacó de cuánta cosa, y usted mismo se vuelve a atar. Y hay gente que lo va a querer tener así, llámese espíritus malignos. No lo van a querer soltar. Esto que le estoy diciendo de que Dios lo compara con un burro, no crea que es mío. Porque después va a decir, no, nos está diciendo que somos animales. Yo no lo digo, lo dice Dios. Salmo 32, versículos del 8 al 10. Y vamos a ver cómo Dios lo desamarra a usted y cómo me desamarró a mí. Salmo capítulo 32, versículos del 8 al 10. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te daré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que no puede entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se da cuenta que no soy yo quien le dice burro o animal? Es Dios mismo. No seas como ese burro, como ese animal. El mulo es una creación del hombre, una mezcla entre el burro y una yegua, y ya no va más para allá. El mundo quiere compararse con Dios, no lo van a poder hacer, y hacen sus inventos y sacan este animal mulo que no se puede reproducir. Ahora nos quieren meter 2 hombres para tener hijos. ¿De dónde? Y 2 mujeres. Es lo que ofrece el mundo. No seas como el mulo, dice Dios. ¿Por qué? Cuando te ponen el freno, los animales tienen un freno aquí en las encillas. Cuando usted le jala el freno, se encaja ese fierro en la encilla y le provoca un dolor increíble a ese animal que a fuerza se tiene que detener porque no puede con el dolor. El jinete lo quiere llevar por un camino recto, por un lado, vete por aquí, vete por allá, y él quiere ir para el otro lado, le jala el freno y le duele. Lo mismo hace Dios con usted y conmigo. Usted sabe muy bien que fuera de Dios usted está perdido, pero su maldita terquedad lo lleva a sufrir. Y Dios le enseña, no seas como el mulo, porque vas a sufrir. Pero si caminas correctamente en el camino de Dios, no importa lo que venga, te van a venir bendiciones. El problema es que usted quiere las bendiciones ya, ahorita, ya mañana. No, Señor, no es así. ¿Cómo te desata Dios? Ahí mismo, capítulo 32 del Salmo, en el versículo del 1 al 5. ¿Cómo Dios desata a usted y a mí? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo, en pleno calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Manda 2 discípulos de su iglesia, sacerdotes, a desamarrar a ese animal. En Juan 20:20 dice, vayan y perdonen los pecados, aquel que le perdone les será perdonado y al que se los aten les será atado. El sacerdote tiene el poder que Dios le dio para perdonar, para atar y desatar los pecados. Y es así como Dios te quiere soltar. Pero dentro de la iglesia católica, ya no de los protestantes, porque esos no creen en esto, pero los dentro de la iglesia católica, ¿cuánta gente no hay confiesa sus pecados? Y siguen sufriendo, y siguen sufriendo, y siguen con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no se quieren levantar e ir a confesar todo ese mugrero que tiene en el corazón. Después de que Jesús te desata, después de que manda a sus sacerdotes y te desatan, ¿qué es lo que sigue? Habla, Señor.
Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Allí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que ya te desataron los sacerdotes, que confesaste tus pecados, que ya te limpiaste, dice Jesús, te pone sus vestiduras arriba. ¿Qué son las vestiduras? Dice Gálatas 3:27, el bautismo te reviste de Cristo. Después de que ya se te perdonan los pecados, recibes el bautismo y después sobre de ti es Jesús, el Espíritu Santo, quien te guía, quien te dirige a la Jerusalén. Ese es el Domingo de Ramos que estamos celebrando y que vamos a celebrar este domingo. Dice la palabra de Dios en mi Biblia, dice, y había dos caminos. ¿Qué significan estos dos caminos? El camino que te ofrece el mundo y el camino que te ofrece Dios. Nuestros hermanos protestantes están en un camino muy diferente al camino de Jesús. ¿Lo digo yo? No. Lo dice Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Primeramente, ¿cuál es el camino de Jesús? Y vamos a ver quién es el que está en el camino equivocado, con el amor y el respeto que nuestros hermanos protestantes se merecen, pero enseñarles que la iglesia de Cristo es la iglesia católica y como ella es la única, les pedimos a ellos que busquen y escudriñen la palabra si en realidad se quieren salvar. Proverbios capítulo 9, versículos del 1 al 5, habla Señor. La sabiduría invita a todos a su banquete. La sabiduría construye su casa y levanta sus 7 columnas. Sacrifica sus animales y prepara sus vinos, porque está preparando su mesa. Manda a sus sirvientes para que pregonen desde las terrazas de la ciudad alta. Dense una vuelta por aquí, ustedes que no saben. A los que no piensan en nada les dice: vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he preparado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el camino de Jesús. La sabiduría prepara una mesa. La sabiduría es Jesús. Prepara una mesa con pan y con vino. La Santísima Eucaristía. 7 columnas, 7 sacramentos. Y manda a sus doncellas para que le proclamen, para que le llamen, para que se levante. Las campanas benditas de la iglesia que lo llaman a misa y siempre cuando las oíamos corríamos porque era la misa y teníamos que estar ahí. Ese es el camino de Dios. Ese es el camino de Jesús. Pero existe otro camino. Versículo 13 al 15. Habla, Señor. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes, que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos, manda a decir a los imprudentes. El agua robada es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor, pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Palabra de Dios. Aquí está el otro camino, las otras que se dicen ser iglesias de Dios, que ser iglesias de Cristo. También te ofrecen pan, pero ellos nomás llevaron agua, la copia de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Y se sientan también en la puerta, son unas mujerzuelas, son chismosas, son enojonas y todo les molesta. Y le llaman a la gente, buena gente que viene por el camino, a todos esos católicos que se han llevado, y pedimos y oramos por ellos para que recapaciten y regresen a la casa de Dios,
a la casa de Cristo. Esos son los dos caminos que presenta. Después de que Cristo te sube, te va a dirigir por ese camino, porque Él es la iglesia. Él es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo representa a la iglesia a la que pertenecemos nosotros, y nosotros vamos formando el cuerpo. Te lleva a la Jerusalén, montado en un burrito. Esto era una profecía de lo que nuestro rey iba a venir. Zacarías capítulo 9, versículo 9, ya estaba escrito. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Es el santo y victorioso, humilde y montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Hermanos y hermanas, esto es Palabra de Dios. Alégrate, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? La Virgen María. Porque tu rey viene en un burrito. Es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Cuál hermano protestante va a preguntar por María? Nadie le importa a María de ellos. Para nosotros nos importa porque nos la dejaron como madre de nosotros. Es la iglesia de Cristo recibiendo al Rey. Jesús, ¿por qué celebramos el día de Domingo de Ramos? Porque celebramos la entrada triunfante de Jesucristo nuestro Señor al reino prometido, al reino que nos había prometido Dios. Entra triunfante. Él nunca había, en sus 30 años, nunca fue a Jerusalén. Si no fue, lo fueron conociendo hasta después de sus 3 años públicos, donde iba y predicaba alrededor. Y la gente sabía que Jesús hacía milagros, y la gente sabía que Jesús hacía cosas que nadie podía hacer. Ellos esperaban el restablecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando saben que Jesús viene en un burrito, ellos dicen, este es nuestro rey, porque los reyes en aquel tiempo iban montados en un burro. Eso que les enseñaba al pueblo, la humildad del rey. El rey David entró triunfante en un burrito igual. Eso significaba el asno. Pero ellos esperaban un rey como David, que peleara, que tumbara a los romanos, que estableciera el reino y que ganaran así a los demás pueblos. Pero este rey era muy diferente, se llevaron una sorpresa muy tan grande. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a pelear. Y esa gente, cuando se dieron cuenta que Jesús no quería pelear, que Jesús traía un tipo de reinado muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, pasó que se desesperaron. Y esos mismos que le ponían las palmas fueron los que gritaron en la próxima semana, el viernes, crucifícalo, crucifícalo, porque no era el rey que ellos querían esperar, no era el rey que ellos querían, lo mandaron crucificar. Por eso Judas, que Dios tenga misericordia de él, yo no creo que su intención fuera traicionar a Jesús. Yo creo que lo que él esperaba al entregar a Jesús, que Jesús reaccionara, y al reaccionar tumbar al pueblo romano y que los destruyera. Pero cuando se dio cuenta que en la casa de Anás y de Caifás lo abofeteaban, lo escupían, lo humillaban, y él no contestaba absolutamente nada, él cayó en razón diciendo, él no va a pelear y yo lo entregué. Se dio cuenta del gran error que había hecho,
porque el reino de Jesús no es como el de este mundo. A Jesús le llevaron un romano, un centurión le dijo, tengo un esclavo que está enfermo, y Jesús dijo, iré a aliviarlo. Pero ¿cómo? Si los romanos nos están aplastando aquí en Jerusalén, ¿cómo vas a ir a la casa de un romano? Una mujer de Siria que tenía una hija enferma se acerca a Jesús y le dice, mi hija está enferma, sánala. Y Jesús la sana. Pero ¿cómo? Si es un pueblo de Siria que los había llevado al exilio y los exterminó. Jesús les muestra una parábola del buen samaritano. Y el héroe no es el sacerdote ni el levítico, el héroe es el samaritano, ese vecino al cual los judíos odian. Bueno, ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? No lo podían entender. ¿Por qué? Porque este domingo de Ramos Jesús te quiere enseñar. ¿Quieres pertenecer al reino de los cielos? Pues perdona a ese que te ha hecho tanto daño. Ama a ese que te ofende. No importa que sea quién o el mal que te haya hecho. Eso es pertenecer al reino de los cielos. Eso celebramos el día de hoy, o el próximo domingo, el día de Ramos, cuando nos dan la palma. Esa palma bendecida significa que en mi corazón reina Jesús. ¿Y qué es reinar? Obedecer y hacer lo que Jesús nos enseña. Él puso 7 sacramentos dentro de su reino. Hay que cumplirlos desde el primero hasta el último, no importa qué. Y no importa lo que pase, usted tiene que amar, porque es un mandamiento de Cristo. Y si usted llega a comprender esto, va a decir lo que dice Romanos 8:35. Romanos 8:35. Si usted es un buen católico, usted debe responder al igual que esta persona. Romanos capítulo 8, versículo 35. Habla, Señor. ¿Quiénes nos separarán del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces ahora que usted ha conocido a Cristo, ¿quiere regresar al mismo camino anterior? Lo puede hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pues lárguense. Lárguense. Pero si usted ya católico, en realidad, este domingo de Ramos, entienda que al aceptar la palma, usted está aceptando a Cristo como su Rey. Y así como dirigió al burrito, lo quiere dirigir a usted para llevarlo a la presencia de su Padre. A Jesús le preguntaron, ¿qué es el reino de los cielos? Y él le dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Cómo es eso? Cuando usted se integra al cuerpo de Cristo, usted va formando el cuerpo, la iglesia, y dentro de esa iglesia, ¿qué está? Los 7 sacramentos, la plenitud, y Jesús está vivo, pero en esos 7 sacramentos hay uno donde está Jesús completamente y se manifiesta más ahí. En todos está, pero más en este. ¿En cuál? ¿Cuál de los 7 sacramentos? Hay 7 ahí. ¿El del matrimonio? En la Eucaristía. Ahí está, se refleja más
la presencia viva de Cristo. En todo representa a Cristo, todo está Cristo, pero especialmente en el cuerpo y la sangre está la vida de Cristo ahí. Por eso Él dice, el reino de los cielos está entre ustedes. Entre ustedes. Quiere decir que nosotros formamos el cuerpo y dentro de nosotros, que somos la iglesia, está el bendito cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el reino de Dios, porque en Cristo se cumple todo. Usted y yo no vamos a cumplir ningún mandamiento de los que Dios nos ha puesto, pero si usted se integra al cuerpo de Cristo, por lo que Jesús hizo, usted es santo, no por sus méritos, porque Jesús ante su Padre es santo, y nosotros, sin merecerlo, solamente conseguir esos 7 benditos sacramentos, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y esto no lo saben muchos católicos y siguen en su ceguera y en su ignorancia. La Semana Santa comienza con el Día de Ramos. Se van a hacer 2 celebraciones, 2 lecturas. Se lee esta que estamos leyendo ahorita y la Pasión de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se lee la Pasión de Cristo también? Porque la Pasión de Cristo usted la va a ver el Viernes Santo, pero muchos no van a ir a la iglesia, primeramente porque está cerrada. Entonces, si usted va a vivir la Pasión, vívala desde ahorita, y el domingo que vaya a la misa va a vivir la resurrección de Cristo. Es un complemento. Cristo no se equivoca en su doctrina. Pero iniciamos con el Domingo de Ramos, tomando en cuenta que cuando recibo ese ramo representa la presencia de Dios en mi casa y que reine para siempre. Si no hay ramos en la iglesia, puede usar el ramo anterior del año pasado. Si no hubo ramos del año anterior, corte una ramita de cualquier planta que tenga usted en su jardín y llévela a la iglesia. La bendición de Dios caerá ahí. Lo único que queremos que entienda el significado de todo ello es que Dios tiene que reinar. Y como leyó en la lectura, ¿qué me separará de Dios? Las pruebas. Ustedes están pasando por muchas pruebas. ¿Es suficiente para que los separe de Dios? ¿Qué los separará de Dios? Estúdienlo, analícenlo y tomen en cuenta esto. Fuera de Dios, la vida es muy difícil. Permanezcan en Dios. Esto se va a acabar. A lo mejor se acaba hoy saliendo ahorita de esta casa, o a lo mejor se acaba mañana, no sabemos. Pero cuando se acabe, que Dios lo agarre en su presencia. No se enamore de este mundo, ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa. Enamórese de Cristo. Deje que Él guíe y dirija y lleve a buen término la obra que Él ha empezado. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a todos y cada uno de ustedes. Y que este domingo, que nos empieza nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor, analicemos y entreguemos el corazón a Cristo para decirle: Señor, ven y reina en mi corazón y reina sobre mis hijos. El pueblo de Dios dice: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.